Pastor José, tú hablaste de conversión de los adolescentes. Si tienen más preguntas pueden irlas pasando por ahí. Alejandro, si me puedes ayudar a recogerlas, y Mario está ahí atrás también. Am, Tú hablaste acerca de la conversión de los adolescentes, pero tal vez hay alguien aquí que es un padre que no conoce a Cristo, que no es creyente. Mm. Ah, ¿Qué le dirías a esa persona que todavía no se ha convertido al Evangelio? Papá y Como, mamá son inconversos. sí, como padres. Am, yo te diría, si estás hoy aquí, es porque estás buscando dirección del Señor, obviamente. Y te diría también que la crianza de tus hijos, de tus adolescentes o niños, sea la edad que sea, am, está en alto riesgo en el sentido de que solamente podrás educar y discipular a tus hijos basado en tu moralidad, en tus esfuerzos. Y si tú conoces tu corazón, ya ahí sabrás que van a haber muchos errores. Porque tu corazón no es diferente que el padre que es cristiano. La única diferencia es que hay una esperanza que en Jesucristo puede ver ese cambio genuino y paz con Dios que quizás usted necesita. Yo diría que usted pudiera educar a su hijo ser moral, ser una persona que sea funcional en la sociedad, que pueda obtener una carrera, hacer dinero, comprar una casa, comprarse un bote y tener una familia. Pero todo eso es un fracaso sin Cristo, porque todo eso va a perecer y todo eso un día se quemará y no llegará a nada. Pero le exhorto, si ese es el caso, considere lo que Jesucristo ofrece, perdón de pecado para usted, para que entonces usted pudiera demostrar esa vida nueva en Cristo a sus hijos, que es lo que ellos más necesitan. Lo que más necesita el hombre no es ser curado del cáncer, ni obtener recursos financieros, ni la comida. Lo que más necesita el hombre es salvación. Salvación. Muchas gracias, pastor. Am, Tú hiciste homeschool y aquí hay varias familias que están haciendo homeschool. ¿Qué errores tú pudieras decirle a ellos que eviten, que no cometan? ¿Qué consejo? Un par de consejos rápidos. Ustedes hicieron homeschool de sus 6 hijos, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Am, bueno, la hija mayor hizo el 12 grado en una escuela privada y mi hijo, el segundo, hizo el 11 grado y después regresó a homeschooling para el 12. So, casi a todo el tiempo y todos los otros han hecho homeschooling. Yo diría que el error más grande es hacer homeschooling porque quieres proteger a tu hijo, ponerlo en un bomb shelter, ponerlo en un fuerte donde no va a poder ver el mundo. Y lo digo no porque deberíamos proteger a nuestros hijos, no. Lo digo porque muchas veces cuando esa es la meta, la educación, la pasión por su educación no existe. Y lo que sucede es que la educación, estamos viendo hoy en día, ya han pasado desde estos movimientos de homeschooling, a lo mejor han pasado 30 años, originalmente 40 años a lo mejor, pero originalmente había mucha excelencia, porque muchos padres que empezaron a hacer homeschooling realmente estaban interesados en la educación de sus hijos. Pero por alguna razón, es mi opinión, han habido en estos últimos años muchos homeschoolers que no tienen una buena educación, que no leen bien y que no tienen matemáticas. Y no sé si son todas las cosas pero los padres no han tenido el tiempo para, muchos padres que yo conozco, que han sufrido muchísimo en ver a que sus hijos no están pasando los SATs, no están teniendo éxito en el college porque no tienen la educación que pudiera haber tenido. Y no es que la escuela se la diera. El muchacho va a aprender. El problema es que la motivación para hacer homeschooling es para uno ser la influencia más grande en la educación y la formación de ese muchacho. Si es simplemente para protegerlo del mundo, entonces lo único que haces es protegerlo y tirarle algo para que se entretenga. Para nosotros siempre fue
nosotros queremos ser la influencia más grande en su vida. A mí no me interesa a mis hijos que vean de todo mientras que yo esté ahí. Y yo esté ahí con ellos para yo poderles explicar lo que este mundo es y el pecado que hay en él. So podemos caminar por South Beach y caminar por Ocean Drive, que hay unos de esos restaurantes que, que son todos homosexuales, hombres vestidos como mujeres, drag queens, así como le dicen. Y yo puedo estar ahí con mis 2 hijos chiquiticos caminando por allí y decirle, mira, esos son hombres que están vestidos como mujeres. Y explicárselo. Ajá, exactamente. So, la motivación no es shelter. La motivación es discipleship y ser la influencia mayor en su vida. Qué lindo es en decir, wow, lo que yo conozco y la influencia más grande de mi vida fue mi papá y mi mamá. Un testimonio pequeño, mi hijo me mataría. Oh. No lo puedo decir, no lo puedo decir. Arrepiento. No lo voy a decir. No, ok, no, perfecto. No lo voy a decir. Pero para los padres que no tienen sus hijos ni en escuela privada porque no pueden financiarlo, ni tampoco en homeschool, sino que envían a sus hijos a escuela pública, ¿qué consejo les darías a ellos? Bueno, primeramente, no es un requisito homeschool a nuestros hijos. No eres menos papá, ni mamá, ni responsable porque no haces homeschooling. Es imposible para muchas personas. Ambos trabajan, no hay recursos, la vida es cara. No es para todo el mundo. Lo que sí yo diría, sea homeschooling o sea estar en escuela pública, no quita la responsabilidad que uno tiene de ser la influencia más grande en la vida de sus hijos. Simplemente significa que hay que trabajar más duro todavía para poder combatir las ideologías y las cosas que el mundo ofrece. Pero sí, es algo que es la realidad de esta vida. Pero podemos todavía, mira, yo toda mi vida escuela pública. Yo soy producto de escuela pública y muchas personas que yo conozco también. Obviamente el Señor es soberano, ¿no? Y Él es el que salva y todo eso, pero sí, la responsabilidad nuestra es, hay que ser bien intencional con nuestros hijos, sea public school o sea homeschool. ¿Alguna vez alguno de tus hijos ha dudado de la fe? Claro que sí. ¿Cómo has respondido? Tal vez, papá, yo no creo en la Biblia, estoy empezando a dudar de Dios. ¿Cómo responde un padre a las dudas de la fe de sus hijos? Yo le he dicho, es normal dudar. Vamos a orar. Vamos a leer las promesas de Dios que nos recuerdan que mi salvación no depende en lo que yo siento o mi emoción, depende en una verdad que no cambia. Me recuerdo mi hija Victoria, un día se me acercó, papi, yo no creo, yo no sé si creo. Y esa fue mi estrategia. Vamos a orar y vamos, háblame, simplemente háblame. Yo no tengo respuesta necesaria en este momento, pero yo quiero escuchar tu corazón. Y eventualmente el Señor en su gracia, ¿no? Eso fue una paz en ella, que ella está agarrada de una verdad, de una promesa, que Cristo murió por ella. Y hoy en día Victoria está discipulando a otras muchachitas por su cuenta. Y yo creo que por lo menos 3 de mis hijos hicieron preguntas tales. Porque llega el momento que ellos necesitan entender, ¿es esta fe la fe de mis padres o es la fe mía? Para muchachos que se criaron en la iglesia, hijos de pastor, es un poco aún hasta más difícil a veces en sus vidas. Pero ellos tuvieron que entender, aún en su vida sana, ver su corazón y el pecado, que lo cual esa mentirita llevó a Cristo a la cruz. Y al entender eso, verdades, el evangelio, la vida en el Señor, se basa más en verdades que no cambian que en las emociones que yo siento o no siento. Pastores, ¿no? A veces nosotros hacemos esto, y esto está en YouTube. A veces nos despertamos el domingo en la mañana y yo le digo a Nira, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Yo no quiero ni predicar hoy. Pero ¿cómo es posible si tú eres pastor? I know.
Pero soy honesto, pero llego allí entonces y wow, el Señor usa el mensaje, me llena, llego a mi casa diciendo qué tonto tú eres. Ahí donde está la madurez cristiana. No ser controlado por las emociones, pero por una verdad que nos estabiliza. En momentos de ansiedad, de indiferencia, esa verdad nos lleva a través del Espíritu Santo a una vez más alinearnos. Él lo hace en nosotros. En la iglesia estamos en conversaciones con varios padres de familia acerca del bautismo de sus hijos. Mm. ¿Cómo manejan eso en su iglesia? ¿Hay alguna edad hasta cuál ustedes dicen hasta de aquí en adelante vamos a bautizar, de aquí para abajo no bautizamos? ¿Qué recomiendan a los padres de niños pequeños, adolescentes? ¿Cuál es un proceso general? ¿Y cómo tú podrías aconsejar a nuestra iglesia y a los padres que están considerando esas preguntas ahorita? Sí. Actualmente nosotros no tenemos una edad donde decimos a esta edad vamos a bautizar, aunque eso yo no lo critico y quizás algún día lo hagamos. Pero sí hemos sido bien cautious, hemos tratado de no apresurar un bautismo de un niño. Los niños no entienden. Los niños, aunque sí hay una fe sencilla, un entendimiento sencillo que hay que ser igual que niños, ¿no? Pero yo prefiero dialogar muchísimo con mamá y papá. Prefiero prolongar lo más posible, tratando de ver evidencias. El problema es que el niño no ha padecido, no ha sufrido, no ha tenido momentos donde el evangelio cuenta en ese momento, ¿no? En ese momento donde no hay más recursos, donde mamá y papá no resuelven el problema este, ¿no? El problema hay algo en mí, necesita vivir esa presión. Lo que nosotros hacemos es, no, a mí me parece que nunca hemos bautizado a ningún niño menos de 10 años, pero sí ponemos esa responsabilidad sobre los padres, mucho diálogo para estar seguro que ellos estén convencidos que ese niño conoce al Señor. Y somos bastante abiertos en nuestra opinión del niño también, pastoreando en ese momento. Lo que no hacemos, que a lo mejor es algo que estamos reevaluando, es nosotros no aceptamos miembros menos de 16 años. Pero también entendemos que el bautizar a alguien es la entrada a la iglesia local. No sé si esas dos edades o de qué forma manejar eso mejor. Hay niños, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, que son bautizados, pero no son miembros todavía hasta tengan los 16 y vayan a través de un proceso de membresía. Pero sí, eso es algo, bíblicamente, lo que se requiere es creer y arrepentirse. Muchas gracias, pastor. Hay varias preguntas acerca de la disciplina física, la vara, que hablaste en la primera sesión. Y hay varias preguntas diciendo, ¿de verdad se debe usar la vara? ¿Como es esto en serio? ¿Como literalmente darle al niño? ¿Ya Sí. preguntaste? Tal vez duda, ¿no? En Bueno, medio de nuestra sociedad, en nuestro contexto de Estados Unidos. el principio de la vara es que el muchacho necesita entender que el pecado causa dolor. El pecado tiene consecuencias. Y la vara recuerda físicamente, alinea físicamente, porque la corrección duele. Y es una ilustración física de una realidad espiritual cuando pecamos. Ese es el propósito de la vara. Ahora, depende en el contexto, depende en la familia, depende en lo que mamá y papá estén de acuerdo. Y obviamente dentro de las normas de lo que no sea abuso, ¿no? Mencioné la cuchara, mencioné la chancleta, no mencioné, pero el cinto, la faja, la vara, el palo. Mi
Mi opinión, el rascador de espaldas. La mano, ¿no? La idea es corregir para que el muchacho pueda reaccionar porque eso dolió. Y el pecado trae dolor y es con la meta de evitar dolor en la vida. So, no sé si respondo, no tengo opinión de qué se debería usar. Yo creo que hay libertad en eso. Dentro de los parámetros de no abusar a nuestros hijos y no hacerlo con ira. Eso es lo importante. Recuerde que la vara es simplemente la extensión de uno. Uno es la vara. Y si abusamos, si causamos dolor grave, el culpable soy yo de causarlo, no la vara, ni el cinto, ni la chancleta, ¿no? En el mismo tema, tú mencionaste que tú consideras que hay una edad en la que ya no debes darle disciplina física al niño, a la niña. ¿Qué edad es esa y cómo puedes ampliar un poquito más ese concepto? No sé si tengo un argumento bíblico, honestamente, pero yo diría, en mi familia, a los 10 años ya yo no le estoy pegando a mis hijos. Ya no hay esa disciplina así. Es más conversación, es más castigo, más remover algo, eliminar algo. Porque, no sé, en mi familia, mis hijos han respondido. A veces a la edad más pequeña se usa la vara porque el muchacho no entiende lo que es incorrecto, no entiende el pecado. A los 10 años, mis hijos ya han entendido el pecado. Por lo tanto, a veces ellos necesitan sufrir las consecuencias del pecado y no ser simplemente recordado físicamente a través de una vara, el castigo así físico, para que ellos entiendan que el pecado duele. Ya lo entienden, lo va a vivir, ¿no? So, es un nivel, yo creo que al entender las consecuencias, ya uno debería empezar a no usar tan frecuentemente o dejar de usar la vara. En esa misma dirección, hay varias preguntas acerca de cómo disciplinar a un adolescente. Si ya no estás usando el castigo físico, tú mencionaste varios ahorita, y hay una en específico que dice, nosotros le quitamos el celular, pero ¿hasta qué punto eso está bien? Porque nuestro hijo está muy molesto por eso. ¿Hicimos bien en quitarle el celular? ¿Quién es mamá y papá? ¿Tú o el hijo? Am, Mira, nosotros no disciplinamos intimidados por nuestros hijos, porque ellos van a responder de una forma que nosotros después nos sintamos mal. Nosotros tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos. Y eventualmente ellos llegan a entender. Estoy convencido de eso. Puede haber rebeldía, puede haber días, semanas, pero ¿qué remedio le queda? Al final del día van a entender. Y para retomar el celular, bueno, hay que ganárselo, ¿verdad? Mira, en mi casa a veces es por gracia, ¿no? A veces hicieron algo y ellos esperan, bueno, voy a perder esto y lo otro. Y yo le digo, esta vez no lo voy a hacer, porque te quiero demostrar gracia, porque Cristo nos demostró gracia. ¿Y sabes qué? No te aproveches de eso. Recuérdate. Otras veces, ¿no? A nuestro Padre Celestial nos castiga porque nos ama. Esta vez voy a disciplinarte. Yo quiero que ellos entiendan la gracia. No recibir lo que merecemos, ¿no? Y a la misma vez ser disciplinado. Ese balance. Y ¿Qué puedes hacer para que los adolescentes en tu casa lean más la palabra, lean más la Biblia, estén más en la Biblia? ¿Y qué clase de Biblia recomiendas para que ellos puedan leer y entender? mm, yo diría que necesitan fomentar una cultura de lectura en la casa. Siempre teniendo un libro con uno. Siempre leyendo la Biblia, un libro cristiano, algo. Siempre leyendo, siempre leyendo. Y eso causa en el muchacho el querer leer.
leer. A mis hijos han habido etapas en nuestra vida familiar donde hemos estado en la mesa, devocionales por la mañana, cuando todo era pequeño. Hoy en día, y me da tanta tristeza, tengo que mandar un text a ver cuándo nos podemos reunir todos juntos para cenar. I hate it, pero bueno. Pero sí creo, por ejemplo, nosotros hicimos un catecismo, el Westminster Shorter Catechism. Hay una autora, Star Mead, Changing Hearts, Changing Minds. Hay algunos en español y eso suena tan católico, ¿no? Pero un catecismo es simplemente preguntas y respuestas cristianas. Y nosotros nos pasamos casi 2 años en la mesa sentados y había cada capítulo, había una enseñanza pequeña, una página, una explicación bíblica y después había las preguntas y las respuestas que vienen de este catecismo específico. Y mis hijos, hoy en día, mi hija de 22 años te puede recitar así de memoria tantas de esas preguntas que ella practicó y aprendió en esos años, que fue de mucha bendición. Me encanta la Biblia de niños que se llama, lo mencioné más temprano, The Jesus Storybook Bible. Está bilingüe, la venden bilingüe. Esa Biblia que es de todo color es tan preciosa, hasta para adultos sirve. ¿Por qué? Porque está usando una teología bíblica. Está tomando historias de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero trayendo el Evangelio a donde encontramos a Jesús en esta historia. Y ustedes se sorprenderían en leer las historias del Antiguo Testamento y ver de qué forma se conecta el Evangelio. It's exciting, a mí me encanta. Esa Pero es la Biblia que usamos para las clases de los niños. Aquí. oh, En la sí, iglesia, los perfecto. maestros. Cada familia, en cada dedicación de niño, nosotros regalamos la Biblia, bilingüe en nuestro contexto. Y es una bendición. Fuera de eso, nosotros usamos la ESV en inglés, la English Standard Version, y usamos la Reina Valera 60, la misma que ustedes usan. Hay otras versiones que a lo mejor son hasta más sencillas, pero la cultura de leer juntos como familia la palabra del Señor, aprovechen esas oportunidades en las edades pequeñas, porque eso se va más o menos desorganizando con el tiempo. Si ustedes quieren saber exactamente qué Biblia está mencionando el pastor José, hablen con mi esposa que está ahí atrás o con cualquiera de los maestros y maestras de niños de la iglesia, porque ellos tienen toda esa información. ¿A qué edad debes dejar de forzar a tu hijo a asistir a la iglesia? Cuando se case. No sé si estoy correcto en eso, pero así funciona en mi casa. Nadie hiciera la pregunta, nadie se atrevería a hacer ese comentario en mi casa. No sé, a lo mejor porque somos una familia pastoral, no sé, pero eso es parte de nuestra vida, eso es igual que comer, que respirar en nuestra casa, que dormir en nuestra casa, es parte de lo que hacemos. Obviamente si están trabajando, si hay un trabajo que demanda el domingo, entonces, ¿qué vas a hacer para poder congregarte? Okay. Si al compartir con tu hijo un error que tú cometiste o un pecado, ¿cómo responder si él lo usa para excusar su pecado? Algo así como, no, pero tú también lo hacías. Si él me dice a mí, tú también lo hacías. Como tú lo regañas por un pecado que cometió, no, pero tú me dijiste que tú también hacías este pecado. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí. Ahora, yo no te lo estoy diciendo porque soy hipócrita aquí. Yo he sufrido las consecuencias de ese pecado de lo cual te estoy advirtiendo que no lo hagas. Hijo mío, aprende de mis errores, ¿no? Y ese muchacho no quiere aprender. Otra vez, algunas personas se requiere estrellarse contra la pared. Otros es solamente un toquecito. A veces nuestras oraciones tienen que ser, Señor, haz lo que tú tengas que hacer en nuestros hijos, aunque me haga temblar, para que ellos rindan sus vidas y para que tú los alcances. Aunque le duela, aunque sea lo que yo menos desee para ellos.
Unas cuantas preguntas más, mis hermanos, ya casi terminamos. Dios nos ha dado a mí y a mi esposa una nena de 12 años y ella nos parece que está distante y desconectada de 12 nosotros. años. 12 años. Entonces un papá preguntando, my wife and I, ¿cómo puedo acercarme más a ella? No sé si la conversación de hoy, este workshop, esta conferencia te puede ayudar a pensar mejor en cómo dirigirte a ella vulnerablemente con el evangelio, porque a veces lo que hacemos es simplemente queremos saber por qué te sientes como te sientes. Háblame, mija, háblame. Déjame saber, yo soy tu padre, yo te quiero. A lo mejor hay unas herramientas más en las cuales uno pudiera acercarse con experiencias propias de tiempos en nuestras vidas que nosotros nos sentíamos aislados. Si no podemos hacer esa conexión, somos parte de una iglesia por una razón. Esta persona que escribió esto, obviamente, a lo mejor públicamente fuera o hablar o tuviera fuera suficientemente vulnerable para hablar con otras personas de esta hija en específico, pero somos parte de una iglesia para ayudarnos los unos a los otros. Yo a lo mejor sugiero que busquen a otro hermano de la iglesia, otra hermana, otra joven que pudiera ayudar en el proceso de poder alcanzar el corazón de esa niña. Pero no se rindan, obviamente no se rindan. El Señor tiene poder para cambiar y el Señor escucha nuestras oraciones. No sé si ustedes saben eso. El Señor escucha nuestras oraciones y podemos llevar a esas personas, esos hijos, delante de Él y pedirle mucha sabiduría, mucha sabiduría. ¿Y cuántas historias hay de personas que la gente pensaba, ese más nunca será cristiano y hoy en día lo son? A perseverar en la oración. Dos preguntas más, pastor, y terminamos. ¿Cómo comenzar a hablar el tema de la sexualidad con nuestros hijos adolescentes? Directamente. Mira, en nuestro hogar, nosotros nunca hemos hecho la sexualidad un tabú. Mi esposo y yo nos besamos delante de los muchachos, obviamente en forma moderada, pero conversamos sobre la sexualidad abiertamente, de tal forma que nuestros hijos nos hacen preguntas y sí han habido con cada uno de ellos momentos en cual tenemos una conversación. Yo me encargo de los varones y mi esposa se encarga de las hembras, las 4 hembras y yo los 2 varones. Han sido conversaciones que han sido un shock para ellos, pero bien real. ¿Por qué? Porque lo van a aprender rápido, lo van a ver en el mundo y yo no quiero estar con tanto cuidado dando media información a nivel que ellos puedan entender. Yo siempre he sido bien directo. El hispano no hace eso, yo entiendo. Nosotros, a mí nunca me hablaron de eso y quizás ustedes tampoco. Lo aprendimos en la calle y en la escuela, ¿verdad? Pero otra vez, hay algo bonito en saber que nuestros hijos piensen que nosotros somos la fuente de información para navegar este mundo. Y que antes de ir a un libro, un profesor, un amigo, yo tengo la confianza de ir a mamá y papá, porque ellos me van a decir la verdad. Y no es tabú. Acostúmbrense a hablar obviamente en forma sana. Yo le digo a mis hijos, ya son algún día ustedes se van a casar y sí van a ser íntimos con sus parejas y van a formar su propia familia. Y eso yo lo celebro. Esa es parte de la vida. Como un comercial, vamos a comenzar en el verano una serie de estudios bíblicos en casa, en nuestros grupos de vida, que se llama 7 conversaciones que tú debes tener con tus hijos. Y ahí vamos a hablar de ese tema más a detalle, ¿verdad? Así que si no eres parte de un grupo de vida, te invitamos a que seas. Tenemos 3 alrededor de la ciudad, así que con toda confianza acércate conmigo, te doy más información.
o si vienes a la iglesia el domingo, ahí en la puerta, los hermanos de la bienvenida te pueden dar toda la información acerca de nuestros grupos de vida, dónde encontrarnos, a qué horas. Última pregunta, muy importante. ¿Qué consejo le das a las madres que lidian con esposos no creyentes y están tratando de criar a sus hijos menores y adolescentes de forma bíblica? Mm. Bueno, yo diría, primeramente, gracias por querer ver a sus esposos en el Señor y por el esfuerzo que hacen para criar a sus hijos en el Señor. Ese es un lugar muy difícil para una mujer. Una mujer que fue creada para que tenga un líder espiritual que la pueda guiar y cuidar, igual que Cristo amó la iglesia y cuidó la iglesia. Yo diría la segunda carta de Pedro, donde la exhortación a la mujer es de que su espíritu, de her quiet spirit, no me recuerdo en español ahora cómo dice, pero que Con la conducta. con la conducta pasiva de ella, que gana el esposo a través de esa disposición que ella tiene. Eso es muy importante. Entender que este es mi esposo. A lo mejor hay dudas en su mente, cometí un error en casarme, todas esas cosas que a lo mejor pasan por la mente de una mujer que está en esa situación. Pero honrar al Señor es servir a ese hombre, educar a esos hijos y ser fiel al Señor. El Señor ve esos esfuerzos y el Señor otra vez he visto que de eso sale resultados preciosos. A lo mejor un esposo que no se convierte, pero muchas veces hijos que vienen a conocer a Cristo. So, mira, el padecer, el sufrir por la causa de Cristo, sea en esa situación, en otra situación, vale la pena. Vale la pena. Y, y tenemos que descansar cada día que el Señor está sentado en su trono. Y Él es soberano sobre nuestras vidas. Pero sí, no te rindas si esa eres tu mujer, esposa, no te rindas y vivas tu vida en tu contexto, en lo que estás viviendo para la gloria del Señor. Y sé fiel, y sé fiel.